Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Hola, Carol. Hola, Arián. Hola, Yuli. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo le fue con su computadora, Carol? ¿Ya la tiene disponible para trabajar? Sí, profe. Excelente. ¿Me pueden confirmar si pueden ver sin ningún problema mi pantalla, por favor? Solo se mira. Se ve, profe. Ok. Excelente, muchas gracias. Vamos a dar unos minutitos para que sus compañeros se conecten y luego pues ya empezamos la clase. De preferencia, pues abran SketchUp, ¿verdad? Que es donde vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, para que no tengamos atrasos, abran el programa de una vez. Profe, ¿en qué era? ¿Que nos teníamos que meter en simple o cómo? Sí, ustedes tienen que ingresar, o bueno, Simple en Metro. más que todo ingresar aquí en esta parte cuando les aparezca esta ventanita, aquí en sencillo, ¿verdad? En el primerito y que tiene que estar en las unidades de medida, tiene que decir metros. Entonces, damos un clic allí, por ejemplo, y ya esperamos un momentito y ya nos va a desplegar todo el espacio de trabajo para trabajar aquí en SketchUp. Gracias, profe. ¿Qué tal, Mía? Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿usted, profe? Bien, bien, también. Ya entramos a ¿cómo se llama? Sí, por favor, Bueno, profe. ingresemos de una vez. Vamos a dar un minutito más a que se conecten sus demás compañeros. Yuli, perdone, ¿me puede confirmar si lo que ve usted en mi pantalla es lo que le aparece a usted en pantalla o ve algo diferente? Es lo mismo, profe. ¿Exactamente lo mismo? ¿Qué dijo? No se le escuchó. Sí, es exactamente lo mismo. Sí, profe. Ok. Profe, Dígame, André. nos metemos a donde dice sencillo. Ok, Fue el sí. primero. Sí, el de donde dice sencillo Ok. y donde dice metros. Tiene un corazón. Sí, Bueno. tiene un corazón. Muy bien, vamos a empezar con la clase. Ustedes voy a cerrar entonces SketchUp y lo voy a volver a abrir más que todo para que lo vean de nuevo. Vean a dónde es que tienen que ingresar. Estamos nosotros entonces, cuando recién abrimos el Profe. programa, dígame. Disculpe, mire, es que me acabo de meter y me Ajá. dice un servicio de actualización, una nueva versión de SketchUp está disponible. Me tira dos opciones, Dos opciones. descargar ahora o recordar más tarde. Recordar más tarde, correcto. Dele un clic, por favor, al botón en donde dice recordar más tarde. Bueno, profe. Sí, gracias. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Nosotros al abrir SketchUp, pues nosotros nos encontramos con esta ventana.
aquí nosotros vamos a tener la posibilidad de ver todos los archivos recientes que nosotros tengamos, ¿verdad? Como ustedes recién acaban de instalar el programa, pues aquí muy probablemente les aparezca en blanco, sin ningún programa, ¿verdad? Esta ventana nosotros la podemos maximizar o la podemos minimizar dependiendo de el espacio de trabajo que nosotros querramos mantener en nuestra computadora, ¿verdad? En nuestro ordenador. Entonces, esto nosotros lo podemos ir adaptando a las condiciones o a la comodidad que nosotros pues estamos acostumbrados a trabajar. Carol, solo para responder su pregunta, sí estoy grabando la sesión. ¿Qué me iba a comentar, André? Perdone. Ah, no, eso que Carol le había escrito en el grupo. Ok, gracias. Sí estoy grabando la sesión. Recuerden de que todas las sesiones son grabadas y posteriormente pues son subidas para que ustedes las puedan ver en el momento en que lo necesiten. Entonces, aquí por ejemplo, ya que estamos en esta ventana, pues damos un clic aquí, ¿verdad? Si nosotros queremos abrir un archivo nuevo, ¿sí? O sea, queremos empezar un archivo nuevo. Pero si en todo caso nosotros tuviéramos un archivo pues ya trabajado, nosotros le podríamos dar un clic a este botón que dice acá abrir archivo. Entonces, por ejemplo, yo abro aquí y si se fijan, pues ya me despliega otra ventana en donde yo ya puedo buscar la carpeta en la que yo pues haya guardado mis archivos con anterioridad, ¿verdad? En esta computadora, si no estoy mal, vamos a ver si tengo algo por acá. Quizás por aquí no hay nada. Quizás acá. Aquí, si se pueden dar cuenta, aquí ya he abierto una ventana y ya me aparecen algunos archivos. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Importantísimo que nosotros veamos la extensión, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice archivo SKP. Significa que es un archivo de SketchUp. Pero en algunas ocasiones también nos va a generar archivos que sean con una extensión SKB, ¿sí? Con B alta. Eso quiere decir de que es un archivo, pero básicamente es una copia de seguridad que el mismo programa utiliza para que si en determinado momento nosotros tuviéramos algún inconveniente con la computadora, ya sea que se nos bloquea, que se nos congela, que se cierra el programa sin previo aviso. Entonces, en algunos momentos, pues el programa como tal crea sus propias copias de seguridad y esas nosotros las vamos a poder recuperar de cierta forma, quizás no en la totalidad todo lo que nosotros ya hayamos trabajado, pero van a estar en los archivos que tengan la extensión SKB. ¿Sí? Aparte está en SKP, que es el archivo original, y también tenemos el SKB, que es el archivo de copia de seguridad. Importantísimo que lo tengan presente para que si en algún momento ustedes tuvieran algún inconveniente, pues puedan recuperarlo utilizando los archivos de copia de seguridad. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. No, profe. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dar un clic acá, ¿verdad? En donde dice sencillo, en donde tiene el corazón. Importantísimo que vean la unidad de medida. En este caso, nosotros pues, estamos acostumbrados a trabajar en metros, ¿verdad? Entonces, importantísimo trabajar siempre en metros. Podemos trabajar en pulgadas, pero pues aquí nosotros ya las medidas que nosotros introduzcamos, pues las vamos a tener que trabajar en pulgadas, ¿verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un cubo, por ejemplo, de 1 metro por 1 metro, pues ese metro lo tendríamos que convertir a pulgadas y después de ello, nosotros tendríamos que introducir medidas, pero siempre en pulgadas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué complicarnos la vida? Siempre trabajar en metros. Entonces doy un clic, espero a que me abra el programa y pues aquí ya tenemos la ventana o la interfaz de inicio con la que nosotros trabajamos en Google Sketch. Ok, veamos la interfaz o conozcamos un poquito la interfaz. En esta parte de aquí arriba nosotros tenemos
nuestro menú de pestañas, ¿verdad? Y si nosotros damos un clic, pues automáticamente nos despliega los distintos menús que nosotros tenemos aquí en cada pestaña que nosotros tengamos aquí, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos bastantes opciones y pues en la medida de lo posible vamos a ir viendo las que más se utilizan para que ustedes pues tengan un conocimiento bastante sólido de qué es. Profe, Hola Daniel, ¿cómo está? ¿En qué le puedo hola profe, disculpe. Aquí me aparece una nueva versión de está disponible. ¿Qué apacho eso me parece descargar ahora o recordar más tarde? Cuando les aparezca ese mensaje, por favor, siempre recordar más tarde, porque si ustedes le dan descargar ahora, pues básicamente lo que va a hacer es que van a descargar una versión más reciente de SketchUp, pero como no tenemos la licencia original, entonces básicamente les va a dar unas horas de prueba y luego se les va a bloquear SketchUp. Entonces, Gracias, profe. cuando les aparezca ese mensaje, por favor, recordar más tarde. Ok, entonces aquí nosotros tenemos algunos botones que nosotros podemos utilizar para empezar a trabajar con SketchUp, ¿verdad? En esta parte de acá. Todos estos botoncitos que vemos acá, básicamente son las herramientas con las que este programa trabaja, entonces pues ya vamos a ir viendo cada una de estas, ¿verdad? Además de eso, nosotros tenemos esta otra bandeja de opciones que está aquí de este lado, que pronto ya vamos a ir viendo para qué sirven también. En lo personal, a mí me gusta trabajar con esta bandeja aquí, colocada aquí en esta parte. Entonces, por ejemplo, vean, para que yo la pueda mover, tengo que dar un clic y mantener presionado en esta franja color celeste que está aquí arriba. Entonces, por ejemplo, yo doy un clic y mantengo presionado y vean, aquí ya me aparecen, en pantalla ya me aparecen algunas opciones de donde yo podría tener esta bandeja de opciones, ¿verdad? Como les digo, generalmente aparece aquí al lado derecho. A mí en lo personal me gusta trabajar ahí de ese lado. Y entonces suelto y automáticamente ya se posiciona del lado derecho de nuestro ordenador, ¿verdad? Aquí nosotros pues podemos observar aquí algunas propiedades que el mismo programa nos va a ir generando y pues también tenemos por aquí algunas opciones, ¿verdad? Pero pues ahorita estamos conociendo la interfaz y poco a poco vamos a ir viendo para qué sirven y cómo se deben de usar todas estas opciones que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros hasta en la parte de abajo tenemos el instructor. Si ustedes se fijan, para maximizar o para minimizar estas diferentes opciones, nosotros tenemos que dar un clic justo donde está este triángulo color negro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo doy un clic aquí y me despliega todas las opciones que están dentro de cada pestaña que nosotros tenemos aquí. Entonces, como estamos empezando, quizás a ustedes esto les pueda servir mucho, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, dan algunos tips o dan algunos consejos de cómo poder trabajar con SketchUp, ¿verdad? Es esta pestañita que está aquí, que se llama instructor. Si ustedes no la quieren utilizar porque los distrae demasiado, puede ser, entonces simplemente damos un clic en el triángulo color negro y automáticamente se cierran esas opciones, ¿verdad? Y podemos trabajar todos estos distintos botones de esa forma, ¿verdad? Se fijan dando un clic sobre ¿cómo se llama? El triangulito color negro o directamente sobre el texto, ¿verdad? Vean aquí, doy un clic sobre el texto y me despliega pues las distintas opciones, ¿verdad? Sin embargo, ahorita pues no aparece mayor cosa porque no estamos trabajando pues nada al principio ahorita, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta el momento? Ok, continuemos entonces. Vamos a configurar nuestro espacio de trabajo porque realmente SketchUp tiene muchas más herramientas y las poquitas que a nosotros nos aparecen aquí,
pues nos limitan un poco a todo lo que nosotros podemos hacer con este programa. Entonces, vamos a empezar y vamos a configurar nuestro espacio de trabajo. Y para ello, vamos a irnos a la pestaña de ver y vamos a abrir vamos a dar un clic, perdón, acá en donde dice barra de herramientas. Vamos a dar un clic allí y nos va a desplegar esta ventana en donde nosotros vamos a poder configurar nuestro espacio de trabajo. Hagamos esto, por favor. Me confirman cuando ya lo hayan hecho, cuando ya lo hayan encontrado. Ya, profe. Ok. Ya, profe. Ya, profe. Disculpe, Excelente. profe, ¿puede repetir? Sí, claro, con gusto. Entonces, nos vamos a la pestaña de ver y buscamos la opción que se llame barra de herramientas. Damos un clic sobre ella y nos va a desplegar esta ventana. Vamos a trabajar directamente con esta ventana. Gracias, profe. Ok, continuemos entonces. Mía, ¿quiere compartirnos algo? Ah, Ok. perdón, profe. No tenga pena. Gracias. No tenga pena, Michelle. Siempre y cuando se ponga al corriente de lo poquito que ya vimos, no hay problema. Entonces, aquí nosotros podemos escoger qué botones o qué comandos son los que nosotros queremos utilizar. En lo personal, les voy a mostrar cuáles son con los que yo trabajo, porque considero de que me facilitan mucho más el trabajo con este programa. Entonces, para activarlos, simplemente basta con darle un clic sobre este cuadro blanco que nosotros tenemos aquí al lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, yo quiero activar caja de arena y doy un clic. Y vean qué es lo que pasa. ¿Se dan cuenta? Aquí ya me aparecen más botones, ¿verdad? Entonces, aquí me aparecen más herramientas que yo puedo utilizar para trabajar con este programa. Entonces, voy a dejar, por ejemplo, caja de arena. Voy a activar también conjunto grande de herramientas. Voy a activar también estándar. Voy a activar también estilos. Voy a desactivar primeros pasos, que esta no la necesito. Voy a activar, en este caso, secciones. Voy a activar sombras y voy a activar vistas. Repitamos. Caja de arena, conjunto grande de herramientas, estándar, estilos, sección, sombras y vistas. ¿Estamos todos con eso? ¿Me pueden confirmar, por favor? Después de estilos, ¿qué dijo? Ok, repitamos. Caja de arena, conjunto grande de herramientas, estándar, estilos, sección, sombras y vistas. Profe, disculpe, ¿dónde Ya, fue que profe. para que saliera barra herramientas? Ok, perfecto. Voy a dar clic en cerrar. Por los demás, por favor, no lo hagan todavía, ¿sí? Quedémonos allí. Solo lo voy a cerrar para explicarle a Arián. Entonces, nos venimos a la pestaña de ver. Por favor, Arián. Pestaña ver y barra de herramientas. Aquí en esta parte. Es la primera opción. Le damos un clic allí y ya nos va a desplegar esta ventana con la que nosotros vamos a poder configurar nuestras herramientas. Entonces, repito una última vez. Caja de arena, conjunto grande de herramientas, estándar, estilos, sección, sombras y vistas. Ok, vamos entonces ahora a cerrar esta barra, esta ventana y simplemente vamos a dar un clic en cerrar. Y ahora, si se dan cuenta, pues a mí me quedó todo esto aquí de una forma desordenada, ¿verdad? Quizás a ustedes les haya aparecido aquí en esta parte de arriba. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer?
Para ordenar esto, por ejemplo, Profe, dígame. mire, cuando yo me metí a ese cuadro ya tenía seleccionada una cosa que dice primeros pasos. Ok, Eso lo quito. esa es la si quiere veamos. Ah, ya lo hice. Los primeros pasos está aquí, que es la que nos aparece allí, ¿verdad? Ajá. Esa la vamos a quitar. ¿Por qué la vamos a quitar? Les voy a mostrar por qué. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la herramienta seleccionar, la herramienta borrar, la herramienta de lápiz o de línea, la herramienta de arco, rectángulo, la herramienta de empujar, la herramienta de equidistancia. Y todo esto que está aquí lo tenemos en este cuadro de herramientas que se llama conjunto grande de herramientas. Entonces, para no tener dos veces la misma herramienta, mejor quitamos primeros pasos y activamos conjunto grande de herramientas que está aquí en esta parte de arriba. Y se me olvidaba también, por favor activemos la herramienta que se llama etiquetas. ¿Sí? Activemos etiquetas. Ok, ¿alguna duda hasta el momento? No, profe. Muy No, bien. profe. Excelente. Entonces voy a cerrar esta ventana y ahora lo que me toca hacer es ordenar todo esto, todo mi espacio de trabajo, ¿verdad? Podría trabajar con esto tal como está aquí, pero obviamente está muy desordenado. Entonces voy a empezar, por ejemplo, y voy a arrastrar esta pestaña de estándar y la voy a arrastrar acá. Y vean cómo se posiciona allí automáticamente. Luego, si yo quiero, puedo mover este cuadro de botones, ¿verdad? Y lo puedo mover posicionando el cursor sobre esta barra de puntitos que me aparece aquí al lado izquierdo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, vean, aquí yo ya lo puedo mover o lo arrastro hacia acá y también ya lo puedo mover hacia donde yo quiera, ¿verdad? Hacia donde yo me sienta más cómodo. Entonces, si se fijan aquí, estoy moviendo esto, nada más lo estoy acomodando para, pues, mejorar, ¿verdad? Mi espacio de trabajo. Recuérdense de que aquí es independiente de cómo nosotros lo organicemos, pero sí es importante de que nosotros pues lo hagamos de una forma ordenada, ¿verdad? Que al final nos quede algo bien ordenado. Entonces vean aquí, nada más estoy moviendo mis botones, lo que yo voy a necesitar para trabajar. Y cuando yo ya tenga esto correctamente ordenado, pues con eso yo ya he terminado de ordenar mi espacio de trabajo. Vean cómo me ha quedado a mí ahora entonces, ¿sí? Recuérdense, lo único que hice fue nada más desplazar los botones con los cuales yo voy a estar trabajando. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Ok. No, profe. Veamos una última opción o una última configuración que nosotros podemos usar con nuestra barra de herramientas. Entonces, recordemos, pestaña ver, barra de herramientas. Tenemos nosotros por aquí algunas opciones. Voy a dar un clic aquí a la pestaña de botones y vean, aquí me aparecen dos distintas opciones. Aquí, por ejemplo, en barra de herramientas me aparece, en la parte de abajo, me aparece la opción de iconos grandes. Quiero que por favor visualicen qué es lo que pasa si yo desactivo esta opción. Ok, la voy a desactivar. Y vean qué fue lo que pasó. Todos mis iconos se hicieron como que mucho más pequeños, ¿verdad? Esta opción nos va a servir mucho si nuestra computadora tiene un monitor muy pequeño. Entonces, si la computadora tiene un monitor muy pequeño, esta opción de desactivar iconos grandes nos va a servir mucho para que podamos tener una mayor, en este caso, un mayor espacio en ventana de nuestro espacio de trabajo con el que vamos a estar trabajando para los distintos proyectos, ¿verdad? Entonces, en mi caso, a mí no me molesta, a mí no me afecta tener mis iconos de este tamaño, entonces lo voy a dejar de esta forma, ¿verdad? Pero si a ustedes por el espacio que tienen en monitor, les beneficia tener tener los iconos un poco más pequeños, pues enhorabuena, ¿verdad? Pueden utilizar ustedes esta opción y pueden configurar su espacio de trabajo con los iconos un poquito más pequeños. Ok.
Ya que tenemos entonces nosotros configurado nuestro espacio de trabajo, ahora vamos a aprender a trabajar o a movernos, a desplazarnos en Google SketchUp. Bueno, perdón, es ya solo SketchUp, ¿verdad? Antes este programa era de Google, pero ahora ya no es de Google, ¿verdad? Ahora simplemente es SketchUp. Entonces, nosotros aquí podemos seleccionar, al igual que como lo hacíamos en AutoCAD. ¿Se recuerdan ustedes? Dando un clic, por ejemplo, y si se fijan aquí me remarca esto en color azul. Eso significa de que yo estoy seleccionando algún objeto aquí en Sketch. Puedo seleccionar acá, vean, estoy seleccionando dando un clic y manteniendo presionado. Y vean, me aparece un recuadro con una línea punteada. ¿Sí? Eso quiere decir de que todo lo que yo seleccione con el recuadro, pues automáticamente lo va a seleccionar. Pero también tenemos este otro tipo de selección. Vean, me aparece un recuadro, pero ahora me aparece con una línea continua. Y si yo suelto aquí, por ejemplo, no me va a seleccionar a esta persona. ¿Por qué? Porque me va a seleccionar únicamente todo lo que quede dentro del recuadro de selección, ¿verdad? Por ejemplo, si yo selecciono aquí a la mitad, esta figura humana que está aquí, pues no me la va a seleccionar porque no está dentro completamente del cuadro de selección, mientras que si yo hago esto, ahí sí ya me selecciona a la figura humana, ¿verdad? Entonces, para seleccionar, podemos dar un clic sobre el objeto, podemos arrastrar de derecha a izquierda, o podríamos arrastrar de izquierda a derecha, pero tenemos dos distintos tipos de selección, nada más para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. No, profe. Ok. Si nosotros damos un clic derecho, por ejemplo, sobre algún objeto, nos va a desplegar un menú con distintas opciones. Entonces, si en determinado momento nosotros queremos hacer alguna actividad, podemos hacerlo seleccionándolo primero y luego dando un clic derecho sobre el objeto y ya nos va a desplegar este menú contextual y vamos a poder pues realizar algunas actividades si en determinado momento lo necesitamos. Ok, otra cosa que tenemos que tener muy claro, el mouse tiene el scroll, ¿verdad? Que es la ruedita que está al centro del mouse. Entonces, con el scroll, si nosotros lo movemos, pues nos vamos a poder alejar y también nos vamos a poder acercar, ¿verdad? Pero si nosotros mantenemos presionado el scroll, pues yo voy a poder orbitar. Entonces vean cómo se mueven los ejes que yo tengo aquí. ¿Sí? Estoy manteniendo presionado el scroll y estoy moviendo el mouse. Entonces vean qué es lo que pasa. ¿Sí? Aprendan o por favor empiecen a adquirir esta experiencia de trabajo con SketchUp. Es un tanto diferente, digamos, a cómo trabajamos con AutoCAD. Pero es importante que ustedes conozcan esta opción, ¿verdad? Que es más fácil movilizarse con el mouse aquí en este programa. ¿Alguna duda hasta el momento? Y profe, ¿y cómo me muevo así como en AutoCAD? ¿Que podía ir a otro lado, digámosle así? ¿Me podría repetir su pregunta? Perdón, casi no la escuché. ¿Cómo me muevo así como en AutoCAD? Digamos, allá en AutoCAD dejaba apachado eso y ya se podía mover a cualquier lado. ¿Aquí cómo es? Ok, para desplazarse aquí en SketchUp, nosotros tenemos que utilizar esta herramienta que se llama desplazar, ¿sí? Es una manita que está aquí. Entonces, por ejemplo, yo presiono desplazar y vean qué es lo que pasa. Ahí estoy dando un clic y estoy manteniendo presionado. Entonces, doy un clic y mantengo presionado. Y vean, aquí yo puedo desplazar. Pero si se dan cuenta, me desplaza de una forma completamente diferente a como yo lo veía en AutoCAD, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es un programa para trabajar 3D. Mientras que AutoCAD nosotros lo utilizamos mayormente para trabajar en 2 dimensiones, ¿verdad? Entonces, aquí yo puedo desplazarme, por ejemplo, con esta herramienta que se llama desplazar. Al igual que en AutoCAD, nosotros tenemos
algunos atajos o tenemos algunos comandos para utilizar aquí en AutoCAD. Perdón, en SketchUp. Entonces, por ejemplo, si yo presiono la H, vean qué es lo que pasa. Automáticamente mi cursor toma la apariencia o toma el icono de esta herramienta y yo ya puedo utilizar esa herramienta. Entonces, vean, voy a presionar H y aquí ya no tengo que presionar Enter para activar el comando, sino simplemente presiono la tecla. ¿Sí? Entonces, vean, presiono H, automáticamente se activa y yo ya me puedo desplazar hacia donde yo quiera. ¿Sí? Pero no tengo que presionar, por ejemplo, H Enter, sino ya simplemente es la tecla con la que yo quiero trabajar. Ok, esa es una opción. Entonces, por ejemplo, yo presiono H, me activa el comando, vean cómo cambia el icono del cursor. Por ejemplo, voy a presionar otra tecla y vean qué es lo que pasa. Ahí me cambió el icono del cursor. ¿Sí? Vean allí, me cambió otra vez el icono del cursor. Vean, me cambia el icono del cursor. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues lo hago con las distintas teclas, ¿verdad? Algunas teclas que están configuradas aquí en SketchUp. Entonces, si yo quiero cancelar el comando, ¿qué es lo que hago o qué es lo que hacía en AutoCAD? Pues lo que hacía era presionar Escape, ¿verdad? Sin embargo, si ahora presiono Escape, pues no pasa absolutamente nada. Entonces, para cancelar el comando o para cancelar algún comando aquí en SketchUp, nosotros tenemos dos opciones. La primera y la más fácil es simplemente presionar la barra espaciadora. Entonces yo presiono barra espaciadora y automáticamente se me cancela el comando con el que yo estaba trabajando. O si no, por ejemplo, ahí ya volví a activar un comando. Entonces la otra opción que yo tengo, que es un poquito más tardada, es simplemente arrastrar el cursor hacia esta flechita de color negro que está acá, que es la herramienta seleccionar, y simplemente doy un clic a esa herramienta y pues automáticamente se cancela el comando que nosotros teníamos activado hace el momento. Entonces, como tenemos nosotros algunos comandos o algunos atajos para trabajar acá en SketchUp, la tarea va a ser que ustedes investiguen esos atajos o que ustedes investiguen los comandos que se utilizan acá en SketchUp. ¿Alguna duda con eso? Les repito, entonces, No, profe. la tarea sería que ustedes investiguen los atajos o que investiguen los comandos, es lo mismo, que se utilizan aquí en SketchUp. Ok. Entonces, si se fijan, yo puedo, por ejemplo, presionar H, que en inglés es hand, que significa mano, ¿verdad? Entonces, yo puedo presionar H. ¿Y qué pasa? Vean, me activa la manita, entonces yo puedo desplazarme en SketchUp, ¿sí? Ahora vean, sin necesidad de que yo desactive esta herramienta, también puedo presionar scroll y puedo orbitar. Vean, aquí estoy orbitando. Dejo de presionar el scroll y vean, sigo teniendo activada la herramienta de, en este caso, de desplazar. Entonces, vean, puedo trabajar con dos herramientas de forma alterna y no se van a cancelar. Esta es otra facilidad que tiene SketchUp. ¿Alguna duda? No, profe. Profe, Ah, profe. Continuemos entonces. Vamos a empezar con algo bien básico y vamos a presionar, por ejemplo, la R. Y vean, yo presiono la R y ahora yo puedo escribir o puedo trabajar, por ejemplo, algún rectángulo. Vean, yo puedo orbitar, pero a la vez también puedo estar trabajando el rectángulo. Entonces, vean, yo puedo trabajar acá y la herramienta con la que yo esté trabajando, pues no se va a cancelar. Entonces, observemos, por favor, hagamos este ejercicio, veamos. Presionamos R y damos un clic, ¿sí? Y por ejemplo, vean aquí, yo ya puedo trabajar un rectángulo. Entonces, yo puedo trabajar un rectángulo o puedo trabajar un cuadrado. Y pues simplemente para poder indicarle a SketchUp de que quiero trabajar
esta figura geométrica con estas medidas, simplemente doy otro clic aquí. Entonces vean, yo me quiero desplazar acá, entonces solamente voy desplazándome con la manita. Vean, quiero hacer otro rectángulo, presiono la tecla y automáticamente me va a generar los rectángulos que necesite. Y se va a cancelar el comando hasta que yo presione barra espaciadora o dirija mi cursor hacia la herramienta seleccionar. ¿Sí? Entonces vean, ahí ya se canceló el comando de rectángulo. Entonces, primer ejercicio, por favor, hagamos un rectángulo, solamente uno. Voy a borrar todo esto que está acá. Todo esto lo puedo borrar con la tecla suprimir. Profe. Ok, ya que tenemos este rectángulo, entonces vamos a generar un cubo. Vamos a generar un prisma. Entonces, para generar ese prisma vamos a utilizar la herramienta empujar o tirar, que la encontramos aquí en esta parte, pero también la podemos accionar con la tecla P. Entonces yo presiono P y vean, automáticamente la herramienta se activa. Entonces voy a dar un clic, por ejemplo, aquí a esta herramienta y voy a mover el mouse. Entonces vean aquí, yo simplemente con hacer este pequeño procedimiento, pues ya puedo generar un prisma. Entonces vean aquí, yo ya podría visualizar todas las opciones o todas las vistas que tiene este prisma que está aquí. Ok, hagamos esto por favor. Ya, profe. Ya, profe. Ok, se dan cuenta de que no es tan complejo, ¿verdad? Solamente es de que nosotros aprendamos a desplazarnos o a trabajar en este programa. Entonces, aquí nosotros hicimos un rectángulo de medidas X, ¿verdad? Sin conocer las medidas. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos hacer un rectángulo y lo queremos hacer con algunas medidas específicas? Entonces, ahora trabajemos un cuadrado. Entonces, presiono R, doy un clic y ahora yo puedo escribir las dimensiones de este cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan aquí en la esquina inferior derecha, me aparecen algunas acotaciones, ¿sí? Me aparecen las medidas que yo estoy utilizando. Entonces, vean, si yo desplazo el cursor, allí me van apareciendo las medidas. Pero también las podemos escribir. Entonces, por ejemplo, yo escribo 5,5 y presiono Enter y automáticamente SketchUp me va a dibujar un cuadrado de 5 por 5. Entonces, si yo quiero trabajar, por ejemplo, alguna columna, algún muro, y yo conozco las medidas específicas de ese elemento, pues yo lo puedo escribir, ¿verdad? Por ejemplo, voy a dibujar un muro, y mi muro es de 0.15 por 5 metros. Entonces yo escribo 0.15,5 y vean qué es lo que pasa. Allí automáticamente ya me dibujó un muro, ¿sí? Entonces, trabajemos este cuadrado que está acá. Utilizamos la herramienta empujar, damos un clic. Profe, ¿cómo dijo lo del muro? Ok, voy a repetirlo. Voy a seleccionarlo y lo voy a eliminar. ¿Se dan cuenta cómo selecciono? Si yo selecciono con un clic, me selecciona el área. Si yo selecciono con un clic, me selecciona la arista. Si yo selecciono, por ejemplo, con un doble clic, me selecciona los elementos que está tocando, que en este caso es la arista y está tocando esta superficie. Pero si yo selecciono con 3 clics, ya me selecciona todo el objeto. Entonces, esta es otra forma de seleccionar, ¿sí? ¿Se recuerdan? Con un clic, con este tipo de selección, con este tipo de selección, o si no, también dando 3 clics, que para mí es un poco más fácil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, doy 3 clics y automáticamente selecciona todo. Entonces, el muro, ¿cómo lo hacíamos? Pues presionamos R, ¿verdad? Damos un clic, arrastramos nuestro cursor y cuando ya tengamos por allí un rectángulo, escribimos las dimensiones. Por ejemplo, 0.15,5 y presionamos Enter. Y ahí pues ya automáticamente nos generó un rectángulo que nosotros pues ya vamos a poder utilizar para simular un muro, ¿verdad?
Entonces, con la herramienta empujar, yo puedo, por ejemplo, seleccionar esta superficie y ahora ya la puedo desplazar, pero yo la quiero generar un cubo perfecto. Entonces, si nuestro cubo es de 5 por 5, tendría que tener una altura también de 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues presiono 5, presiono Enter y automáticamente me genera esta figura que es un cubo, ¿verdad? Y que esta es de 5 por 5 por 5, ¿verdad? Porque tenemos, por ejemplo, de este lado para acá, vean, tenemos 5 metros, de este lado para acá también tenemos 5 metros y de este lado para acá también tenemos 5 metros. Entonces, tanto en ancho como en largo como en alto, nosotros tenemos 5 metros exactos. Voy a hacer este mismo ejercicio con este rectángulo que creé aquí, que dije que me va a servir como muro. Y yo lo puedo desplazar, por ejemplo. Voy a indicarle que tiene una altura de 2.80, por ejemplo. Entonces escribo simplemente 2.80, presiono Enter, y allí automáticamente ya está generado este bloque que nosotros tenemos aquí en esta parte. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Desean que repita algo de lo que ya vimos? No, profe. Todo bien, profe. Ok, se dan cuenta de que no es tan complejo, ¿verdad? Al menos esta parte que no estamos trabajando, pues algo muy complicado todavía. Si yo quiero medir, por ejemplo, algún elemento que yo ya he dibujado, pues lo puedo utilizar con la herramienta de medir, ¿verdad? O puedo activar esa herramienta con el atajo, con el comando, ¿verdad? Por ejemplo, yo presiono el comando, no se los voy a decir porque el objetivo es de que ustedes los investiguen. Yo presiono el comando y vean, aquí yo ya puedo medir, ¿sí? Simplemente dando un clic y luego, por ejemplo, arrastrando el cursor sin necesidad de dar un clic. Vean, solo arrastro el cursor y no doy ningún clic. Solo lo arrastro hacia el otro punto de referencia, vean, y ya me va mostrando las dimensiones del objeto con el que yo estoy trabajando. Cancelo el comando presionando barra. Recuérdense de eso siempre. Muy bien. Otra cosa que nosotros podemos hacer aquí, nosotros podemos borrar lo que ya hicimos, ¿verdad? Pero observen esto, por favor. Si yo selecciono, por ejemplo, nada más con un clic y ahora yo borro con la tecla suprimir, vean qué es lo que pasa. Me borró nada más la superficie que yo había seleccionado. Para regresar, yo puedo dar un clic a este botón que se llama deshacer, ¿verdad? Yo puedo dar un clic aquí en deshacer y pues va a deshacer ese paso que yo había hecho. Pero también lo puedo hacer con control Z, ¿verdad? El famoso control Z que lo utilizamos muchas veces en Word. Entonces, por ejemplo, presiono control Z y pues regresa el paso que nosotros habíamos hecho previamente antes de borrar esto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero borrar todo este cubo, lo que yo tendría que hacer es seleccionarlo. Pero ¿qué pasa si yo lo selecciono de esta forma? Pues me está seleccionando también esta parte del muro que está aquí, ¿verdad? Y yo no quiero eliminar ese muro. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues tendría que girar mi vista de tal forma de que cuando pase la selección no toque ningún otro elemento que yo no quiera borrar. Y vean, ahí sí ya me seleccionó todo esto. Pero si yo no quiero desplazar mi vista porque estoy trabajando aquí, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Doy 3 clics y vean qué es lo que pasa. Con 3 clics me selecciona automáticamente todo sin la necesidad de que yo tenga que desplazar o me tenga que mover, tenga que mover la vista para que yo ya pueda seleccionar de una forma adecuada, ¿verdad? Sin embargo, pues ambas opciones son válidas. Vean aquí, todo está completamente seleccionado. Entonces, podemos trabajar de esa forma. Entonces, por ejemplo, si yo quiero eliminarla, presiono la tecla suprimir. O si no, también podemos hacerlo, por ejemplo, seleccionando todo y presionando la tecla de borrar y luego simplemente manteniendo un clic y arrastrando por donde nosotros queremos borrar, vean allí va borrando también. Vean allí
me está borrando esas opciones. ¿Cómo lo hice? Pues lo hice dando un clic y arrastrando el cursor. O también puedo simplemente dar un clic en los espacios que yo quiero borrar, ¿verdad? Generalmente es en las aristas de los objetos que nosotros dibujemos. Entonces, voy a regresar otra vez, control Z, y ya tengo nuevamente toda mi geometría. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. Ok, veamos otras opciones entonces. Resulta de que yo quiero mover algún objeto, ¿sí? Si yo quiero mover algún objeto, por ejemplo, yo puedo seleccionar esto y puedo utilizar la herramienta mover, que se encuentra aquí en esta parte. Pero vean qué es lo que pasa. Si yo selecciono esto y lo muevo, se dan cuenta de qué es lo que está pasando. Estoy deformando por completo esta forma o esta figura geométrica que yo antes había creado. Entonces vean, aquí por ejemplo le voy a dar un clic aquí y vean qué fue lo que me creó a mí, ¿sí? ¿Será que eso era lo que yo realmente quería hacer? Si sí, está bien. Pero si no, entonces la forma correcta de movernos es que nosotros seleccionemos todo el objeto que nosotros queremos mover. Entonces, por ejemplo, yo selecciono todo este objeto y ahora con la herramienta de mover, pues ya lo puedo desplazar. Pero vean, estoy seleccionando todo el objeto primero y luego ya lo puedo desplazar. ¿De acuerdo? Esta entonces sería otra herramienta de SketchUp. ¿Alguna duda con esto? Profe, si yo lo quiero mover a tantos metros, cómo le digo cómo se llama, a Sí. cuánto lo quiero mover? ¿Cómo lo especifica? Perfecto, buena pregunta. Por ejemplo, yo tengo este muro y este muro está aquí separado de esto otro, está separado, si se dan cuenta, está separado exactamente 0.95 metros. Pero resulta de que aquí en este pasillo que me quedó aquí, yo lo quiero desplazar para que me quede, por ejemplo, a 1.50. Entonces, yo lo tengo que medir, o perdón, yo lo tengo que desplazar 1 metro con 5 centímetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues yo tengo que seleccionar, por ejemplo, todo este elemento y ahora lo tengo que desplazar, ¿sí? Vean, activo la herramienta desplazar, la herramienta mover y doy un clic. Y ahora yo lo tengo que desplazar para acá. Si se fijan, aquí en donde me aparece en la esquina inferior derecha, siempre me van a aparecer las unidades con las que yo estoy trabajando, en este caso la distancia. Entonces, yo aquí puedo escribir nuevamente la distancia a la que yo quiero desplazar esto. Entonces, por ejemplo, yo escribo 1.05, presiono Enter, y ahora si yo mido, por ejemplo aquí, pues ya tengo efectivamente 2 metros, ¿verdad? ¿Sí? Yo quiero desplazar esto porque me pasé, entonces selecciono la herramienta de mover, escribo cuánto es lo que yo quiero desplazar, voy a desplazar, por ejemplo, 0.50, entonces escribo 0.5 o 0.50, presiono Enter, y allí yo ya estoy moviendo este elemento con medidas exactas. ¿Cómo lo hago entonces? Selecciono, herramienta de mover, lo muevo y aquí para ser más específicos escribo la distancia. Por ejemplo, 1 metro, escribo 1, presiono Enter y listo. Ya tengo entonces desplazado este objeto a la distancia que yo necesito. ¿Alguna duda con esto? ¿O alguna otra duda? No, profe. Muy bien. Si se fijan ustedes, aquí en SketchUp nosotros tenemos estas 3 líneas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos esta línea color rojo, tenemos esta línea que está aquí color verde y tenemos esta línea que está aquí color azul. Básicamente son nuestros ejes X, Y y Z, ¿verdad? Que nos hacen referencia al ancho, al largo y a la altura con la que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, si ustedes se fijan, ahora voy a hacer una línea. Y voy a trabajar una línea. Voy a dar un clic. Vean, aquí estoy trabajando una línea. Si se fijan, aquí me aparece en color verde. ¿Qué significa eso? De que
Esta línea es paralela al eje Y, que está aquí en esta parte, que es la línea color verde, ¿verdad? Entonces, si se fijan, voy moviendo el cursor y por allí me van apareciendo líneas de colores, vean. Entonces, me van apareciendo líneas de colores. Entonces, quiero que observen esto, por favor. Vean, voy a dibujar esta línea y la voy a dibujar en color verde. La voy a dibujar de 10 metros, entonces escribo 10, presiono Enter. Ok, allí ya quedó dibujada esta línea. Ahora vean, voy a dibujar esta otra línea, pero ahora la voy a dibujar en color azul. Entonces vean, la voy a dibujar de 10 otra vez, presiono Enter. Visualmente pareciera de que estamos dibujando en 2 dimensiones, ¿verdad? Pero si yo orbito este elemento, vean cómo efectivamente esa línea que dibujé es completamente vertical, ¿verdad? Pero para que eso pase, lo que nosotros tenemos que hacer es verificar de que efectivamente estamos trabajando en el eje que nosotros queremos. Si yo quiero trabajar en el eje Y, entonces me tendría que aparecer de color verde. Si quiero trabajar en el eje X, me tendría que aparecer de color rojo. Quiero trabajar en el eje Z, me tendría que aparecer de color azul. Entonces, siempre, por favor, mucho cuidado con esto, porque, por ejemplo, yo puedo trabajar aquí una línea, visualmente se ve que está recta, pero si le doy un clic y cuando yo orbito, vean qué fue lo que pasó. ¿Sí? Esa línea no obedece a ningún eje que nosotros tenemos aquí predefinido en SketchUp. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque a veces la visual o la perspectiva con la que nosotros estamos trabajando nos puede engañar, ¿verdad? Entonces, si yo quiero trabajar algunas líneas y las quiero trabajar en ejes específicos, tengo que verificar de que me aparezca el color del eje. Si es en X, en color rojo; si es en Y, color verde; si es en Z, color azul. Siempre, por favor. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar aquí un cuadrado sin utilizar el comando de rectángulo. Entonces, solo voy a utilizar líneas. Entonces, aquí escribo, por ejemplo, 10. Vean, aquí el comando sigue activado. Escribo para acá 10 y escribo para acá otra vez 10, ¿verdad? O simplemente puedo dar un clic aquí en este punto. Y automáticamente ya tengo dibujado el cuadrado, pero lo hice apoyándome de los ejes, ¿verdad? Apoyándome del eje verde, del eje rojo y en determinado momento del eje azul si yo quisiera hacer un cubo, por ejemplo. Entonces vean aquí, escribo por ejemplo 10, vean, aquí voy a escribir otra vez 10, perdón, voy a escribir entonces aquí 10 y en esta otra parte de acá también 10. Si yo quiero unir, por ejemplo, estas superficies, vean qué es lo que pasa. Automáticamente SketchUp me va a generar las áreas que queden completamente cerradas. ¿Sí? Cuando les digo cerradas, es de que con las aristas nosotros empecemos a formar vértices. Por ejemplo, voy a hacer aquí una línea y no la voy a unir. Por ejemplo, no le voy a dar un clic acá, sino que lo voy a dejar por aquí. Y vean qué es lo que pasa. Allí ya tengo esa línea, pero no me generó el área o no me generó la superficie. ¿Por qué pasó eso? Pues pasó porque esta línea no se une con esta otra línea que está aquí. Entonces, para que esto me funcione, o si en determinado momento ustedes tienen algún problema de que no les aparecen las superficies correctamente, pues es básicamente porque esto no está correctamente dibujado. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a dar un clic y vean qué pasa. Aparentemente se ve de que está bien trabajado, pero cuando yo me acerco, pues ya puedo ver de que efectivamente tengo algunos errores de dibujo, ¿verdad? Entonces, esa es otra cosa que nosotros tenemos que tener muy clara siempre. ¿Alguna duda con eso? Vean aquí, manualmente, digamos, he generado otra vez otro cubo, pero ahora este es de 10 por 10. ¿Alguna duda con esto? No, profe. No, profe. Muy bien. Si ustedes se dieron cuenta, si fueron observadores, voy a suprimir, por ejemplo, esta cara, se dan cuenta de que SketchUp me genera por defecto dos superficies. Me genera una superficie blanca y una superficie color
gris o un tanto azul, quizás. Ok, vamos a decir entonces de que la cara correcta con la que nosotros tenemos que trabajar es la cara color blanco, ¿sí? La cara color azul o color gris que está aquí, esta siempre nos tiene que quedar adentro de los objetos que nosotros trabajemos. Entonces yo les puedo decir de que estos prismas que nosotros dibujamos están correctamente dibujados, ¿verdad? Porque las superficies o las caras, perdón, traseras, por decirlo de esta forma, están dentro del objeto, ¿sí? Puede ser de que en determinado momento nosotros tengamos elementos que nos queden de esta forma, por ejemplo. Se dieron cuenta de que yo utilicé el menú contextual de los objetos. Entonces, ¿qué puedo hacer para corregir esto? Pues selecciono el objeto, doy un clic derecho, le indico que quiero invertir las caras, en este caso doy un clic acá, y automáticamente pues ya se corrige esta cara que nosotros teníamos mala, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la selecciono, clic derecho, invertir caras y vean qué es lo que pasa. Entonces, ahí ya nosotros ya corregimos esta parte, ya corregimos esta cara que estaba mal orientada. ¿Alguna duda? No, profe. Profe, ¿cómo era No. que ponía, supongamos a la hora de hacer el cubo, hacía el cuadrado con el lápiz y cómo era que ponía 5,5? Que no vi. Ok. Si es con la herramienta de lápiz, vamos a nosotros a dibujar línea por línea, ¿verdad? Si es con la herramienta de rectángulo, entonces presionamos R, damos un clic y aquí simplemente escribimos las dimensiones de esta figura geométrica. Entonces, por ejemplo, yo escribo 5,5 y presiono Enter. Y allí automáticamente esta figura pues tiene esas dimensiones. Inclusive vamos a medir para que ustedes vean. Y vean aquí, ya me indica de que Yo lo hice, pero no me salió. 5 metros. Ok, ¿qué problemas tuvo? ¿Podría indicarme qué problemas tuvo o qué inconvenientes tuvo? Es que, supongamos, estaba O, haciendo el cuadrado ajá. y puse 5,5 y apaché Enter y no pasó nada. Ok, voy a activar en este momento la opción para que ustedes puedan compartir pantalla. Y voy a dejar de compartir yo. ¿Y puede hacerme el favor de compartir pantalla usted para que veamos qué es lo que está pasando? Ah, profe. Ok, permítame un momento. Ahí está, ya puede compartir pantalla. Profe. ¿Ya la puede ver, profe? Sí, Mire, ves, hago el cuadrado, pongo 5,5, presiono Enter, ¿ve? No pasó nada. ¿puede por favor dar un clic en el botón de maximizar, el que está a la par de cerrar? Más que todo para que me aparezca todo ¿Cuál es? el cuadrado que está aquí a la par de cerrar. Ese. Denle un clic a Ah, maximizar, ese. por favor. Ajá. Ah, Ahí está. Ahora sí ya puedo ver toda su pantalla. ¿lo Repita el vuelvo a hacer? procedimiento. Sí, por favor. 5,5, Ajá. ¿ve? No pasa Ok. nada. Hagámoslo diferente. Escriba, por favor, 5 punto y coma 5. Tal vez tenés desactivado tu bloc de números. Ah, con punto y coma. Con punto y coma sí le va a funcionar. Entonces, Pero si fue 5 punto y coma 5, ¿por qué salió rectángulo? orbite, por favor. Ah, no. Ya se dio Es cuenta cierto. de que sí es un cuadrado perfecto. Sí. Entonces,
para poder introducir medidas, usted va a tener que trabajar con 5, o perdón, con la opción de punto y coma. Ah, bueno, profe. Ok. ¿Podemos continuar con la clase? ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, digamos, si yo quiero poner un cuadrado en medio de otro, ya, no sé si me entiende, o sea, que me aparezca la mitad de un cuadrado. ¿Se puede hacer eso? ¿Podría ser un poquito más explícita? Es que, digamos, en AutoCAD, a usted le aparecía la mitad de la línea, no sé si aquí se puede también. Fíjese que sí se puede, les voy a No mostrar. sabía que la lista era tan pequeña en comparación con la otra. Ay, es Por ejemplo, voy a trabajar aquí un cuadrado en este que yo acabo de hacer, pero aquí nosotros tenemos que utilizar herramientas diferentes. Por ejemplo, yo quiero trabajar aquí un cuadrado exactamente centrado en este cuadrado que yo ya he hecho previamente. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues aquí yo ya no puedo utilizar la herramienta de cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo dibujo aquí un cuadrado, lo voy a dibujar allí, pero ¿qué pasa? Vean ustedes, no me queda perfectamente alineado. Por ejemplo, vean aquí yo tengo una distancia de 1,15, aquí tengo una distancia de 1,5, aquí tengo una distancia de 0,76, aquí tengo una distancia de 0,74. Entonces son medidas diferentes, ¿verdad? Entonces, para que me quede correctamente alineado, yo puedo utilizar esta herramienta que se llama equidistancia, ¿sí? Que es este botón que está aquí en esta parte. Entonces yo doy un clic a este botón y ahora yo, por ejemplo, puedo hacer un cuadrado. Y ahí sí me va a quedar un cuadrado perfectamente alineado en los distintos lados que tenga esta figura geométrica. Entonces, por ejemplo, yo le indico de que voy a trabajar una equidistancia de 1 metro, entonces presiono 1, presiono Enter, y allí efectivamente yo ya tengo un cuadrado dentro de otro cuadrado y está perfectamente alineado, ¿sí? Entonces, vean que aquí ya nosotros lo podemos trabajar, pero utilizamos distintas herramientas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo generar aquí esta figura y vean qué es lo que pasa, ¿sí? Me está generando un prisma, pero no me está generando todo el volumen completo. ¿Por qué? Pues básicamente porque son áreas que son distintas. Inclusive vean, si yo por ejemplo voy generando distintas figuras aquí y presiono la herramienta de empujar, vean qué es lo que pasa. Me va generando distintas volumetrías, pero me las va generando con las superficies que yo tengo completamente diferentes. Entonces vean este elemento que nosotros dibujamos aquí, ¿sí? Lo hicimos o lo pudimos hacer gracias a las diferentes áreas que nosotros tenemos. ¿Cómo puedo yo distinguir esas áreas? Pues se dan cuenta de que cada una, si yo le doy un clic, me selecciona solamente esa área, ¿verdad? No me selecciona todo el elemento. Entonces vean aquí, yo puedo ir generando distintas formas y estas formas me las va a ir generando en donde yo las vaya indicando, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto? No, profe. Ok. Otra cosa que nosotros, bueno, voy a dejar esto por aquí. Otra cosa que nosotros podemos hacer es que, por ejemplo, nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, este vértice, que aquí, si ustedes se dan cuenta, me lo indica con un punto color verde, o yo puedo empezar a trabajar desde la arista que me la va indicando con un punto color rojo. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces aquí me aparece un puntito color rojo, aquí me aparece un puntito color verde. Si yo me muevo hacia el centro, me va a indicar un puntito color celeste. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero dibujar una línea exactamente al centro de este elemento, entonces yo tengo que buscar en la arista el puntito color celeste, doy un clic y ahora, vean, estoy trabajando siempre en el eje azul. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en una cara vertical, ¿verdad? Entonces,
Yo me muevo hasta este punto y ¿qué es lo que pasa? Ahora esta cara pues ya está conformada por dos elementos, ¿verdad? Ya no solamente es uno. Quiero hacer lo mismo de este lado. Perfecto. Busco el punto central y aunque aquí me aparece de que está un poquito más alejado o que está un poquito más separado, el punto central siempre me lo va a indicar en color celeste. Entonces, doy un clic aquí. Y aunque vean ustedes de que visualmente esta parte se ve más grande que esta parte, pero si yo orbito en mi espacio de trabajo, pues nos vamos a dar cuenta de que efectivamente es la mitad, ¿verdad? Entonces nosotros allí no vamos a tener ningún inconveniente. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo ir seleccionando las distintas superficies que yo ya generé y puedo ir trabajando con estas distintas superficies, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean, aquí voy a presionar el comando o el botón empujar y yo puedo trabajar distintas herramientas. Por ejemplo, puedo hacer esto, puedo trabajar esto aquí, puedo trabajar, digamos, esta forma hasta acá. Entonces, vean cómo nosotros podemos ir moldeando las distintas figuras que nosotros vayamos haciendo, pero eso lo tenemos que ir haciendo siempre con las superficies que nosotros tengamos en nuestro documento de trabajo, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto? No, profe. Ok, pregunto, ¿estuvieron trabajando o estuvieron haciendo lo mismo que yo estuve haciendo en SketchUp? Solo el último, ¿no? ¿Cuál último? Este que está todo deforme. Sí, profe. Este de aquí. El grande. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, yo ya trabajé esto y para que ustedes me manden evidencia de que sí lo están haciendo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar una captura de pantalla, ¿verdad? Voy a tomar aquí una captura de pantalla. Para hacerlo más fácil, vamos a venirnos aquí a Word, por ejemplo. Voy a abrir Word y aquí voy a pegar la captura de pantalla, ¿sí? Ya que pegué mi captura de pantalla, si ustedes quieren, en la medida de lo posible, por ejemplo, aquí voy en disposición, la voy a poner en horizontal, para que, y aquí lo voy a poner en delante del texto, para que pues yo pueda poner, por ejemplo, esto así, un poquito más grande. Voy a darle archivo, guardar como, examinar, lo voy a guardar en mis documentos y le voy a poner, por ejemplo, clase 1, SketchUp, ¿sí? Vamos a dejarlo así nada más. Voy a darle guardar, pero lo voy a guardar como examinar PDF. Entonces, aquí yo ya he generado un documento en PDF, ¿sí? Vean aquí, ya estoy trabajando con un documento en PDF de lo que nosotros pues ya hicimos, ¿verdad? Entonces, dentro de la tarea van a adjuntar ustedes una captura de los ejercicios que hicimos hoy, que básicamente fueron algunos prismas, y vamos a hacer también la investigación de los comandos o los atajos utilizados en SketchUp. ¿Alguna duda con Los esto? comandos se los mandamos ahí en la misma, ¿cómo se llama? De la captura. En el mismo documento. Por ejemplo, aquí yo tengo este documento, aquí abajo enlisto los comandos de SketchUp. Por ejemplo, aquí, de SketchUp. Y aquí abajo ya van todos los comandos. ¿Sí? Lo pueden hacer en un mismo documento. De preferencia, trabajémoslo así para que solo suban un documento. ¿Hasta cuándo tenemos para mandárselos, profe? Ok, como básicamente es una investigación bien sencilla, tenemos hasta el día de hoy. Eso quiere decir que la Gracias, tarea profe. la debemos de subir el día No, de hoy. profe. ¿Alguna otra duda? No, profe. Muy bien, entonces la próxima semana muy probablemente no tengamos clase, entonces
pues vamos a vernos o vamos a trabajar hasta la siguiente semana. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inconveniente que ustedes tengan, ya saben que me pueden escribir, siempre y cuando sea antes de las 4, ¿verdad? Y con mucho gusto yo los puedo atender. Bueno, profe, Gracias, profe. gracias. Bueno, les deseo un buen provecho. Nos vemos en una siguiente ocasión. Profe, Sí, dígame, Julie. fíjese que mi SketchUp está en inglés. Ah, ok. Déjeme ver si aquí podemos trabajar esa parte. No, pero yo lo quería cambiar a español, pero no sé si se puede. Fíjese que yo no sé si se pueda cambiar el idioma directamente desde aquí, pero si no, lo que tendríamos que hacer es volverlo a instalar. ¿Se recuerda cómo desinstalar un programa? Puedo ver el video que teníamos. Creo que está, ¿verdad? Sí, está. Vamos a ver si yo puedo hacer, si puedo cambiar aquí el... Yo creo que no se puede cambiar solamente así, Julie. Tendríamos que desinstalar SketchUp y volverlo a instalar. Centro de asistencia. Sí, Julie, lo más conveniente sería que que usted desinstalara SketchUp y lo volviera a instalar, pero ya en el lenguaje español. Ah, ya. Gracias, profe. Bueno, si tiene alguna duda, siempre me avisa. O si tiene Bueno, algún profe, inconveniente, gracias. siempre me avisa. Bueno, le deseo un feliz día entonces, que tenga buen provecho, Julie. Nos vemos, profe. Feliz Feliz día, profe. día, Gracias, Alex. Gracias. profe. Buen día. Feliz día.